Hola a todos y bienvenidos a mi podcast ¿Qué le pasa a Javier? Soy Lady, estudiante de psicología, y en este episodio quiero compartir con ustedes un análisis sobre el caso de Javier, un niño que vivió una experiencia muy dolorosa en medio del conflicto armado en Colombia. Vamos a explorar dos conductas problemáticas que se observan en su historia y vamos a explicar desde el aprendizaje clásico y operante el propósito que podemos reflexionar juntos sobre cómo la experiencia moldea la conducta y cómo la psicología nos ayuda a entenderlo. La historia de Javier aparece en el relato Papi, no te lleves esa bicicleta, del libro Hay futuro si hay verdad. Javier tenía 11 años y vivía con su familia en un municipio marcado con la presencia de grupos armados. Una tarde, mientras su madre estaba embarazada, él fue el invitado por unas vecinas a asistir a misa en el Cerrito. Ella aceptó, sin imaginar lo que ocurriría después. Ese mismo día, un grupo armado muy grande del pueblo. La gente no sabía que eran paramilitares o del ejército, pero el miedo se apoderó de todos. El padre de Javier, al verlos llegar, ocurrió a visitar a su esposa y cerraron el negocio familiar para refugiarse en casa. Sin embargo, la madre estaba tan angustiada por Javier, no había regresado. Cuando intentó salir a buscarlo, fue detenidamente por un paramilitar que la amenazó con dispararle. Aún así, ella insistió en buscar a su hijo. Más tarde supo que los niños y mujeres habían sido llevados al polideportivo y que estaban siendo llamados por lista con cédulas en mano. Finalmente, hacia las 7 de la noche, Javier apareció. Venía muy golpeado, pues había corrido con los ojos cerrados, chocando contra ventanas y paredes, convencido de que lo iban a matar. Había dejado su bicicleta abandonada en un lugar y llegó a su casa lleno de miedo y dolor. Ese mismo día, su madre comenzó a sentir fuertes dolores abdominales que terminaron en la pérdida de su embarazo. La niña que esperaba, llamada Mariana, no sobrevivió. Este hecho marcó profundamente a la familia. La vida cotidiana se volvió insoportable. Vivían encerrados desde las 5 de la tarde con miedo de no hacer ruido porque los paramilitares disparaban incluso a los perros que ladraban. El hijo menor volvió a orinarse en la cama por el miedo y el padre sufría ataques de pánico que lo dejaban temblando. La familia se refugiaba en un pequeño espacio en la casa para sentirse más protegida. El miedo a que reclutaran a Javier era constante. Era un niño fuerte, simpático y muy querido, lo que llamaba la atención de los paramilitares. En una ocasión, uno de ellos insinuó que ya podía cargar un fusil y su madre lo defendió con valentía, enfrentando directamente al agresor. Con el tiempo las secuelas emocionales se hicieron más evidentes. Javier, ya adulto, sigue cargando con la culpa de lo ocurrido. Él cree que si no hubiera ido a misa ese día, su padre no había perdido a Mariana. Esa culpa lo acompañaba y afectaba su manera de relacionarse con los demás. Las dos conductas que voy a analizar son reacciones emocionales intensas ante estímulos relacionados con el evento traumático. Es donde la definición operacional es que Javier experimenta ansiedad, tristeza, culpa, cuando recuerda lo ocurrido o ve objetos, por ejemplo, como la bicicleta. Y dos, evitación de relaciones sociales. La definición operacional es que Javier evita salir de la casa, rechaza invitaciones y se aísla de los demás. Entonces, la primera conducta se explica por el condicionamiento clásico. Javier asocia ciertos estímulos como la bicicleta o el templo con emociones negativas.
El estímulo incondicionado fue la experiencia traumática vivida ese día. El estímulo condicionado son los objetos o lugares que le recuerdan en ese momento. La respuesta condicionada es la tristeza, ansiedad o culpa que siente al verlos. Esto muestra cómo una emoción puede quedar ligada o a un estímulo que antes era neutro y como es asociado puede mantenerse con el tiempo. La segunda conducta es la evitación social. Javier evita salir o interactuar porque él al hacerlo se siente incómodo o ansioso. Cuando se queda en casa siente alivio y ese alivio le funciona como un refuerzo negativo. Es decir, él evita la situación que le genera malestar. ¿Sí? Refuerza la conducta de aislamiento. Este tipo de aprendizaje operante hace que la conducta se mantenga, aunque a largo plazo le afecte emocionalmente. Según Domjan, 2019, el conocimiento clásico permite entender cómo las emociones pueden persistir e incluso el estímulo original. Moltenberg en el 2017 explica que las conductas de evitación de fortalecer los refuerzos negativos, lo que dificulta la exposición a nuevas experiencias. En el caso de Javier, estas dos formas de aprendizaje se combinan y afectan su bienestar emocional y social. Comprende cómo esto es clave para pensar en estrategias que puedan ayudarlo. Bueno, hoy vimos cómo la experiencia de Javier se puede entender desde el aprendizaje clásico y el operante, que sus emociones y su aislamiento son respuestas aprendidas frente al dolor y al miedo que él sintió. Bueno, como recomendación, estrategias como la exposición gradual y el acompañamiento emocional y el refuerzo positivo podrían ayudar a modificar estas conductas. Gracias por acompañarme en este episodio. Espero que este análisis les haya servido para reflexionar sobre cómo el aprendizaje influye en nuestra vida. Muchas gracias y hasta pronto.